¿Te has preguntado por qué muchas veces en la vida se repiten las cosas una, otra y otra y otra vez? Y a pesar de que oras, ayunas, vigilas, le dices, Señor, por favor, ya no quiero seguir haciendo esto, pero con el tiempo vuelves a caer en esa misma situación. Del mismo modo, hay personas que dejan un mal hábito por un tiempo, pero después regresan al mismo lugar donde lo dejaron. ¿Y qué decir de aquellos que dejaron una relación tóxica y la vuelven a retomar? Si esto te está ocurriendo, es probablemente porque no estás atacando a las ataduras, sencillamente te has dedicado a podar las ramas, pero el problema es de raíz. En este podcast vamos a identificar cuáles son esas raíces que nos tienen ahí detenidos y también qué podemos hacer para solucionar esta situación. Bienvenido seas a Postura Bíblica, mi nombre es Imer Salazar, y si has estado pendiente de los últimos podcasts que he hecho, te pudiste haber dado cuenta que estamos hablando acerca de cómo poder ser libres de nuestras ataduras, de aquellas cosas que nos detienen, que no nos dejan progresar, que no te dejan avanzar. Y en el primer podcast de esta temática hablamos de que era necesario identificar, reconocer que nosotros tenemos cosas que nos detienen. Y en el podcast anterior pudimos ver que es necesario ceder el control a Dios para dejar esas ataduras. Muchas de ellas, con solamente cederle ese control a Jesús, va a ser más que suficiente para poder ser libre de estas. Pero déjame decirte que asimismo hay otras que no se logran ver, que son imperceptibles, pero que podemos identificarlas a medida que estamos indagando en esto. Y estas son aquellas ataduras que vienen desde la raíz. Es por eso necesario hablar acerca de este asunto, porque muchas veces vamos por la vida y pensamos de que todo es una mera casualidad, que las cosas nos pasan una y otra y otra y otra vez. Y hasta cierto punto nos llegamos a acomodar y pensamos que es algo natural, pero déjame decirte que no lo es, porque Dios quiere hacerte completamente libre de eso que te ata. La vida cristiana es una vida de progreso, no es algo estático. La vida cristiana tiene un crecimiento constante y también es de alcanzar una madurez espiritualmente hablando. Y muchas veces llegamos a sentir cómo es posible de que otras personas son libres totalmente y nosotros no poderlo hacer, porque nos esforzamos, buscamos de Dios, oramos, ayunamos, leemos la Biblia y decimos, hay algo que no está bien. ¿Qué es lo que me pasa? Es cierto que recibí una liberación inicial, pero por alguna razón que no entiendo, hay cosas que todavía no se han cortado. Hay ligaduras que todavía me tienen aquí sin poder progresar. Es aquí donde tenemos que prestar mucha atención y ver lo que está pasando a nuestro alrededor, identificar esas raíces y exponerlas para darle el tratamiento adecuado para que podamos ser sanos desde la raíz. Porque mira, muchas veces podemos ir a muchos discipulados en donde nos dan buenas enseñanzas, pero a veces sentimos que no son eficaces en nosotros, porque a pesar de que hacemos promesa a Dios, ya no voy a hacer esto, lo vuelves a hacer. Es que hay algo que está un poquito más profundo, que es necesario identificarlo, exponerlo y ver qué podemos hacer al respecto. Podemos escuchar mensajes en donde solo se van por las ramas tratando de quitar esa cuestión de que no nos hace bien. La ira, la contienda, la gritería, el enojo y empiezan a podarnos las ramas. Pero con el tiempo vuelven a surgir los mismos frutos. Y al decir fruto lo estoy haciendo de una forma metafórica. Yo sé que la palabra de Dios nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Y también habla de las obras de la carne. Y las obras de la carne no se ven reflejadas como un fruto en sí, o no dice que es el fruto de la carne. Pero por cuestión ilustrativa en este día quiero hacerlo ver de una forma metafórica a esas cosas que podemos ver que pueden ser un producto de la carne, cómo identificarlas y qué hacer con ese fruto. Hay algo que tenemos que tratar. Habiendo dicho esto, déjame decirte lo siguiente, que cuando un árbol está un poco caído, cuando vemos que el fruto no es el fruto que deseamos, que antes de tiempo vemos que se cae, no ha llegado a la madurez o al momento correcto para desprenderse, pero
Antes vemos que se está cayendo, hay algo que no está bien, o hay algunos árboles que logran pudrir el fruto cuando todavía está en la rama. Si pasa una cosecha y el fruto es malo, hay algo que no está bien, y no necesariamente es la rama. Porque a veces eso es lo que tendemos a pensar, bueno, este arbolito, esta rama como que no está bien. Cortamos la rama, pero vuelve a crecer otra y el fruto es de la misma manera. Un sabor diferente, sentimos que algo no está bien con él, pero decimos qué es lo que le pasa. Y claro, podemos podarle cuantas veces la rama pensando que va a dar un fruto distinto, pero el problema no es la rama. El problema tampoco es el tronco. Hay un problema que es de raíz. Para lograr sanear un árbol, muchas veces es necesario escarbar a su alrededor y empezar a exponer las raíces, identificándolas. Y nos daremos cuenta que hay algunas que están buenas, no es que todas estén malas o contaminadas, pero de repente nos encontramos con una que es así. No tiene un buen drenaje, sino que tiene una gran acumulación de agua. Hay algo que no está bien ahí y eso ha producido hongo en esta raíz. Y es más que suficiente para poder contaminar el fruto. Y no solamente eso, sino que ésta tiene la tendencia a pasar su enfermedad a la siguiente raíz. Y de esa manera sí se puede perder todo un árbol si no se trata la raíz a tiempo. Así que en este día vamos a ver qué podemos hacer con esas raíces contaminadas. El apóstol Pablo en una de sus cartas a los romanos, quiero leerte esta cita porque es bastante interesante. En el capítulo 6 y en el versículo 16 dice lo siguiente: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Esto nos da a conocer de que si nosotros le servimos al pecado, somos esclavos del pecado. Por lo tanto, es necesario deshacernos de esas cadenas que nos mantienen esclavizados siempre para hacer la maldad y el pecado. Pero para poder ser libres necesitamos identificar los problemas desde la raíz, porque ciertamente es bastante fácil arrancar lo que podemos ver. O sea, ese mal fruto, esta es una mala cosecha, vemos de que todo parece podrido arriba. Vamos a quitarlo, pero después produce lo mismo, otra cosecha de frutos malos. Pues es bien fácil arrancar lo que podemos ver, pero no así lo que no podemos ver. Y es por eso que el enemigo de nuestras almas trabaja de una forma muy silenciosa, pero trabajando en lo oculto. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros no nos percatamos. Hace que hayan raíces de rechazo, de abusos, de resentimientos, de culpa, de mentiras, odios, rencores, impaciencias. Y Él lo va haciendo poco a poco de modo que no nos percatemos. Pero su fin es que estemos esclavizados en el pecado. Recuerda que todo lo que no sana se repite. Por eso es necesario identificar qué es lo que está pasando, por qué ese fruto está así. Y sabes que uno de los mayores problemas al haber una raíz contaminada es que empieza a contaminar el resto. Y no solamente eso, si hay otro árbol cerca y empiezan a toparse las raíces, de repente también este otro árbol empieza a enfermarse y a dar mal fruto. Así que es necesario hacer algo porque si no, más se pueden contaminar. Quiero que veas lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Puedes ver? Es que esto no solo es un problema que te afecta a ti, sino que puede alcanzar a tu círculo cercano. Por eso es muy necesario hacer algo al respecto, no quedarnos de brazos cruzados y decir, es cierto, no sé por qué me está pasando esto a mí, no sé por qué siempre caigo en esta mentira constante, no sé por qué repito estas relaciones tóxicas, no sé por qué siempre siento ese rencor. No sé por qué no puedo dar este perdón. Así que en este día vamos a empezar a escarbar y quiero que empieces a reflexionar y a pensar un poco, a analizar. ¿Por qué esta situación conmigo? ¿Por qué me pasa esto? A veces esa raíz se disfraza de un carácter fuerte diciendo, no, es que yo así soy, así me forjó la vida, por esa razón soy así, tratando de justificar. Pero el problema es que la raíz sigue ahí. Y déjame decirte que Dios no solamente quiere tratar lo visible, no solamente quiere tratar tu forma externa, cómo te ves, cómo te expresas delante de la gente, sino también aquellas cosas que las personas no ven, lo profundo de tu corazón. Mira, hay personas que, por ejemplo, no tienen confianza en nadie,
ni siquiera a veces en Dios, pese a que le han aceptado y recibido como su Salvador personal, pero sienten que hay cosas que no pueden soltar en su vida porque les gusta tener el control. Y no solamente eso, sino que es, aparte de la desconfianza, es porque hay algo de raíz. Probablemente en su infancia, alguna persona que tuvo que haberla protegido no la protegió. Y esto generó una raíz profunda que empezó a echar raíces. Y si el buen Espíritu Santo no hace una obra en esta persona, será imposible. Así que es necesario identificar estas raíces. Permíteme hacer una pausa y en este momento hacer una pequeña oración donde tú puedas decirle también, Dios, te pido por favor que me ayudes a identificar cuál es la raíz que me está estorbando. Necesito ser libre totalmente. Ya no quiero vivir de esta manera. Revélame qué tengo que hacer. Muéstrame cuál es la raíz que tengo que tratar. Y si hay algo que tengo que perdonar, ayúdame a hacerlo ahora. Gracias, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un excelente paso porque necesitamos que Dios nos muestre qué es aquellas áreas que tienen que ser tratadas con urgencia, porque ya no queremos seguir dando ese fruto podrido, queremos llevar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y mira, y cuando Dios empieza a mostrarnos las raíces malsanas, vamos a ver que de repente ahí está una raíz de ira, otra raíz contaminada con prejuicios, con rencores, con impureza sexual, inmoralidad, con abusos de sustancias, con temores, con ansiedades, con chismes, con difamaciones, con envidias, con celos. Pero identificándolas algo podemos hacer, porque si las dejamos ahí como siempre, vamos a volver a las mismas situaciones, a esas reacciones equivocadas al trauma y al dolor emocional. Y cuando hago referencia a estas reacciones equivocadas, es porque empezamos a suprimir todo aquello que nos produce este dolor o que nos lleva a ese pensamiento o a ese momento en donde algo malo nos hicieron. Queremos evitar ese recuerdo e inclusive omitir hablar de ese tema, pero tenemos que enfrentarlo para ser sanos, tenemos que escarbar y ver qué podemos hacer con esa raíz. Y también podemos guardar ese resentimiento y ese rencor porque alguien nos dañó, alguien nos hizo eso. Y empezamos a justificarlo de una forma racionalizada. No, es que yo hago esto porque me hicieron esto, pero déjame decirte que no está bien. Eso te ata, eso no te permite ir hacia adelante. ¿Y sabes qué es algo bastante doloroso? Es que siempre te mantiene en esa lamentación constante por el ayer. Puedes llegar a sentir remordimiento o a dar frutos de rebeldía también. Es porque esta situación no está resuelta todavía. Sí, a pesar de que hemos entregado la vida a Cristo, hay cosas que te dañaron en el ayer que ahora todavía siguen produciendo ese fruto de dolor, ese fruto de rencor, ese fruto de ira, y no puedes vivir la vida cristiana de esa manera. Dios quiere darte una libertad total, total, total. Ahora, es necesario cortar esas raíces, arrancarlas. Las hemos identificado, Dios nos las ha mostrado, pero tenemos que hacer algo al respecto. Cortémosla para que no siga infectando más el árbol, o sea, nuestras vidas, y para que no contaminemos a otras personas con lo que nosotros sentimos. Porque como decía la palabra en Hebreos, que una raíz de amargura puede contaminar a más personas. Y eso no es sano, no es sano para tu familia, no es sano para tus amigos, no es sano para el entorno donde te mueves, para tu trabajo, en tu área laboral, no es sano en la congregación tampoco a donde vas. Porque si estamos contaminados, empezamos a contaminar a nuestro círculo cercano. Y en lugar de construir, destruimos. Y en lugar de vernos fructíferos, empezamos a ver lo opuesto. Pero por eso es que ahora que están descubiertas, debemos de arrancarlas. Sí, y se arrancan no para que se muera el árbol, sino solamente esa parte que está dañada, para que no siga contaminando más. ¿Te acuerdas Jesús cuando él iba de la región de Judea e iba para Galilea? Dice que le era necesario pasar por Samaria. Y es que ahí tenía una cita con una mujer que tenía un problema de raíz. Y estando allá en Sicar, frente al pozo de Jacob, una mujer venía a eso del mediodía a recoger agua. Y Jesús empieza a interactuar con esta mujer y le dice, mujer, dame de beber. Y ella se siente incómoda y dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber?
yo soy samaritana. Y sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Ella estaba mostrando un problema desde su raíz, diciendo, esta reacción mía es porque viene desde mi ayer, desde mis ancestros. Y cuando Jesús escucha la excusa de esta mujer, le dice, mira mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua que salte para vida eterna. Y la mujer samaritana, entrando en su raciocinio, dijo, mira, pero ¿cómo que me estás ofreciendo de beber agua? Si tú ni siquiera tienes con qué sacarla y este pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, el cual nos dio este pozo y de él bebieron sus hijos y sus ganados? Entonces Jesús le dice, mira, cualquier persona que vuelva a este pozo va a volver a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, este no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le voy a dar va a ser como una fuente que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dice, Señor, si es así la cuestión, ¿por qué yo no puedo recibir de esta agua? Dame de esta agua, para que yo no vuelva a venir a este pozo otra vez. Entonces Jesús empieza a ser bien incisivo, y es aquí donde él va a la raíz y le dice, mujer, ve y llama a tu marido. En eso esta mujer se incomoda y dice, mira, déjame decirte que no tengo marido. Y conociendo Jesús las cosas y ese corazoncito, le dijo, mira mujer, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús lo que quería hacerle ver a esta mujer que ella tenía una necesidad profunda y era de ese amor. Pero él vino a presentarle el verdadero amor. Ella identificó que era alguien diferente y dijo, me parece que eres profeta. Nuestros padres dijeron de que deberíamos de adorar en este monte y ustedes dicen que Jerusalén. Entonces Jesús le dice, mira mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, pues la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces Jesús empezó a cambiar el pensamiento de esta mujer y a identificar sus problemas de raíz. Su adoración era un problema de raíz, era un problema ancestral, pero Jesús fue a su corazón, la necesidad que ella tenía de adorar al Padre, y diciéndole la verdad, exponiendo su situación, la confrontó, pero con el fin de darle una verdadera libertad. Esa necesidad de ir tras un marido y tras otro, era porque no tenía el verdadero amor. Y ahora se estaba encontrando con alguien que le ofrecía un amor totalmente diferente. Las palabras de Jesús llegaban hasta el corazón de esta mujer, pero ella tenía una esperanza y decía, mira, yo sé que un día va a venir el Mesías y cuando venga Él nos va a declarar todas las cosas. Y Jesús le dijo, el que está enfrente de ti es mujer, el que está hablando contigo. Y entonces se fue proclamando por toda su ciudad diciendo, vengan, he encontrado uno que me ha dicho toda la verdad. Jesús expuso esas raíces y Él le dio el antídoto que necesitaba. El amor, esa agua que en realidad necesitaban sus raíces. De la misma manera Jesús quiere hacer contigo. Él quiere sanarte desde adentro. Si hay algo que te esté estorbando, alguna ira, alguna contienda, alguna cosa del ayer, es necesario romperla ahora y decirle, Jesús, necesito tu ayuda, porque sin ti es imposible. Hay cosas que no me permiten ser fructífero y no doy el fruto correspondiente, sino que lo que estoy produciendo solamente es carnalidad. Necesito dar el fruto de tu Espíritu Santo. Para eso es necesario pedirle a Él, para que Él pueda hacer algo en nosotros, en nuestros corazones, y también nosotros poner de nuestra parte para empezar a desechar todas esas cosas que nos están estorbando. No vale la pena vivir con ira, no vale la pena vivir con contienda, no vale la pena vivir en disensiones, en pleito, en enojos, no vale la pena. La vida es demasiado corta como para perder el tiempo en eso, en enemistades. Oh, no le hablo al hermanito fulanito porque me hizo tal cosa. Ataquemos las cosas desde la raíz. Es necesario pedir perdón. Digámosle, mi amado, fíjate que me sentí dañado por ti cuando dijiste estas palabras, pero yo quiero que arreglemos la situación. ¿Qué fue lo que yo te hice?
Hagamos algo al respecto. Es necesario identificar estas raíces para poder ser libres, porque no hay nada mejor que vivir en su libertad. Antes de terminar, me gustaría que hiciéramos una oración y le digas: Padre, gracias te doy por este tiempo y que me ayudes también a identificar esas raíces, pero también a cortarlas. Si tengo que hablar con alguien para ponerme en paz, ayúdame, dame las fuerzas y pon las palabras correctas para hacerlo. Si es algo del ayer, Señor, sana mi pasado. No quiero seguir justificando mis acciones. Quiero ser sano, que mi raíz sea sana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo pido. Amén. Déjame decirte que una raíz sana llevará los nutrientes necesarios para que hayan frutos correctos y que sean para gloria de Dios y para bendición de los que nos rodean. Mi nombre es Imer Salazar y ha sido un gusto compartir contigo. Y si esto ha sido de bendición para ti, también te motivo a que le des like, que te suscribas al canal si no te has suscrito y también que se lo compartas a otra persona para que pueda ser de bendición para ellos. Quizás sea la palabra que están esperando para que sus vidas también sean cambiadas y puedan ser libres de todas esas ataduras que no les dejan avanzar. Te envío un abrazo a la distancia y que Dios te bendiga. Chao.